Cuando estudiábamos la estabilidad en los sistemas continuos mediante la transformada de Laplace, vimos que para que un sistema fuera estable, todos sus polos tenían que estar situados en la parte izquierda del plano imaginario. Y existe ahora una transformación que convierte la variable s en la variable z en los dominios discretos, que es esta, z igual a elevado a st, siendo este el periodo de muestreo. Pues bien, la parte izquierda del plano complejo se va a convertir en un círculo de radio unidad y por lo tanto nosotros vamos a definir la estabilidad de un sistema discreto si los polos de la función de transferencia en z están en el interior del círculo unidad. Nosotros con la herramienta Scilab podemos definir funciones de transferencia. Nosotros vamos a definir en vez de la variable z, la variable s, la variable z, y creamos una función de transferencia de la misma forma que hacíamos con la variable s. Lo que pasa es que ahora vamos a poner en el comando syslin la letra de discreta. Y luego vamos a trazar los ceros y los polos en el plano complejo con la instrucción plzr. Aquí está la función de transferencia en z y aquí nos aparecen dos polos y un cero que están fuera del círculo de radio unidad, por lo tanto este sistema no sería estable. De cara al cálculo de reguladores discretos nos va a interesar discretizar o convertir un sistema continuo, como puede ser un motor de corriente continua, obtener la función de transferencia en z a partir del periodo de muestreo. Y es que nosotros, este sistema continuo, si los datos de su velocidad, por ejemplo, son muestreados por un convertidor, al final estos datos de velocidad se convierten en una secuencia. Y cuando hablamos de secuencias, hablamos de transformadas funciones de transferencia en z. Esto lo vamos a hacer muy sencillamente en Scilab. Nosotros vamos a elegir un periodo de muestreo. Vamos a hablar de un sistema continuo, con lo cual definimos una función de transferencia en el dominio de Laplace, que va a ser esta función g, y vamos a transformarla con estas instrucciones. Estas instrucciones lo que hacemos es, se va a discretizar con la función dscr y el periodo de muestreo. Esto es un sistema en el espacio de estados que vamos a transformar a función de transferencia con esta función de Scilab system2function_transfer. Así, esta función de transferencia en el dominio de Laplace, si muestreamos con un periodo de 0,1 segundos, se convierte en esta función de transferencia en z. Esta función de transferencia en z podríamos simularla con xcos, ya lo hemos visto, y bueno, pues sería esta discretización de puntos con el periodo de muestreo. Este es el primer paso para introducirnos en el diseño de reguladores discretos. El esquema de control que vimos al principio, teníamos un sistema continuo, como puede ser un motor de corriente continua, muestreábamos y convertíamos a valores digitales los valores de esa velocidad y un computador, un sistema digital con su transformada en z, su función de transferencia, hacía las labores de regulación de esa velocidad. Pero finalmente teníamos que convertir los valores digitales a unos valores analógicos para, a través de un actuador, actuar sobre un sistema continuo como es un motor de corriente continua. Bien, el elemento que estudiamos era el convertidor digital analógico. Ese convertidor digital analógico va a coger una serie de valores discretos y se va a convertir en una función continua como es esta,
estos son unos valores que no son continuos, sin embargo aquí se consigue hacer una función continua manteniendo el valor en el tiempo de estos puntos. Este modelo de control, nosotros tenemos el computador con su función de transferencia en Z, y lo que vamos a hacer es discretizar como hemos hecho antes la función de transferencia GDS, que es la del sistema continuo. Entonces, se puede ver que la discretización de este sistema continuo con el convertidor digital analógico pasa por esta fórmula. Nosotros vamos a transformar, a discretizar la función GDS partido por S. Antes habíamos hecho una discretización de la función GDS. Ahora vamos a hacer una discretización de la función GDS entre S y vamos a multiplicar 1 por z a la menos 1. No entramos en cómo derivar esto, pero en definitiva nos va a quedar este esquema de regulación donde para calcular este regulador tenemos que estudiar este lazo de regulación donde ya es totalmente discreto. Y repito, G' de Z va a ser la discretización de GDS entre S y multiplicado por 1 menos Z a la menos 1. Por ejemplo, tenemos la función GDS, que es esta que vemos aquí. Vamos a dividir, vamos a decir que G, vamos a dividirla entre S. A esta función la he llamado G2, que es G entre S. Y vamos a discretizar con lo que sabemos esa función G2. Bien, he cogido la función G2 y he obtenido la función GD. Y ahora vamos a calcular G', como dice la fórmula, que sería 1 menos 1 partido por Z por G sub D. Y aquí me da un error. Vamos a coger G sub 3. Bien, no cogía el prima. Y G sub 3 es 1 partido 1 menos 1 menos Z a la menos 1 por G sub T, que es la transformada de GDS partido por S. Y esta es la función ya en Z, G', o bueno, he puesto G3, que me serviría para empezar a diseñar el regulador RZ. Por ejemplo, podemos empezar por diseñar un regulador proporcional. Bien, en el plano discreto, bueno, pues aparecen, a la hora de diseñar ese regulador proporcional, aparecen unas curvas, como tenemos aquí, en los cuales para un sistema de subamortiguado, pues nos aparecen unas curvas donde vamos a tener unas curvas de factor de amortiguamiento chi constante, que son estos círculos, así, bueno, elipses. Y luego vamos a tener unas líneas que son estas, que nos representan las frecuencias naturales. Aquí aparece esta frecuencia natural 0,9 pi entre t. Entonces podemos diseñar ese sistema subamortiguado porque va a tener polos complejos conjugados colocándolo en estas zonas. Nosotros esto lo conseguimos con Z-grid. Entonces nos aparece el círculo unitario y podemos conseguir unos valores de factor de amortiguamiento y frecuencia natural posicionando los polos en alguno de estos sitios. Nuestra tarea de diseñar ese regulador discreto para un sistema continuo
En el caso de que elijamos un regulador proporcional, porque como dijimos anteriormente, las especificaciones de error no son muy estrictas, nosotros haremos ese diseño con el lugar de las raíces. Utilizaremos el lugar de las raíces con el comando evans que hemos visto en el caso continuo. Y sí, sin embargo, si nosotros queremos realizar un regulador proporcional integral o proporcional derivativo, vamos a hacerlo de otra manera. Diseñaríamos el regulador como en el caso continuo, exactamente igual, como dijimos, posicionando aquel 0 a un sexto de los polos dominantes. Y una vez que tenemos la función de transferencia en S del regulador proporcional integral, vamos a discretizar con la siguiente fórmula. Es decir, la parte, la parte proporcional queda igual, pero este 1 partido por S lo vamos a poner con esta fórmula, haciendo T el periodo de muestreo y Z es la variable de la transformada. Esta es una manera bastante utilizada en este tipo de diseños. Y si nosotros realizamos un regulador PD, pues lo vamos a hacer exactamente igual que en el caso continuo y transformaremos esta función de transferencia haciendo este cambio de variable. Tenemos S como Z-1 partido ZT. En los siguientes vídeos explicaré haciendo unos problemas ejemplos cómo diseñar estos reguladores.